Muy buenos días a toda la República Dominicana. Gracias a los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Muy bueno. Esta ha sido una semana de mucho movimiento. Sí, claro. Muy interesante porque estoy observando señales muy peligrosas. Señales muy peligrosas sobre cosas que comienzan a darse en República Dominicana y que comienzan a advertir las autoridades y que nos pudieran a nosotros marcar el rumbo de los acontecimientos en los próximos años, ¿verdad? Exacto. Y quizás rememorar muchas cosas que han sido fatales para la historia dominicana. Entonces, bueno, recordar esas cosas para advertir a las autoridades y a la población dominicana. Exacto. Así que vámonos de inmediato a la semana 360 y en unos segundos retornamos con los comentarios del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La Lotería Nacional informó que las direcciones de seguridad y jurídica realizan desde hace 7 meses una investigación y seguimientos a bandas criminales que se dedican a fraudes y estafas usurpando la institución. La supuesta estructura mafiosa que operaba en la Lotería Nacional superaba las 30 personas y lograron estafar, alegadamente solo el sábado 1 de mayo, a las bancas con más de 150 millones de pesos, por lo que quebraron algunos propietarios de esos juegos de azar. El presidente de la República, Luis Abinader, dijo que los involucrados en un fraude cometido contra el programa de asistencia social Quédate en Casa deben pagar ante la justicia por ese delito. Por este hecho, al menos 20 personas han sido detenidas por estar vinculadas a la presunta estafa que asciende a más de 294 millones de pesos. El director general de presupuesto, José Rijo Presbot, afirmó que durante los primeros 4 meses del año se han destinado más de 20.000 millones de pesos para asegurar que el proceso de vacunación contra el COVID-19 llegue a la población de forma gratuita y oportuna. Rijo Presbot dijo que dentro de los 20.000 millones gastados, 11.515 millones corresponden a las vacunas y los fletes, 7.063 millones a pagos de pruebas PCR, 811.600.000 pesos a remuneraciones para el personal médico y 505.600.000 pesos a insumos para la vacunación. El ministro de Turismo, David Collado, dijo que 50.000 dominicanas y dominicanos han recuperado sus puestos de trabajo en el sector turismo. Collado explicó además que el gobierno ha creado 19.000 nuevos puestos de trabajo en el sector, es decir, cerca de 70.000 dominicanos y dominicanas de manera directa están trabajando en el sector. El gobierno dominicano lanzó el jueves el Plan Estratégico del Sistema Dominicano de Seguridad Social 2021-2024, con el cual tiene el objetivo de fortalecer el sistema de los seguros de salud, pensiones, riesgos laborales. Para esto cuenta con un presupuesto de 266 millones de pesos. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, informó que existen mafias de civiles y militares detrás de la extracción de materiales del río Nizao en Baní. El funcionario indicó que están enfrentando esas mafias que por años han depredado sustancialmente el cauce del río y que desde el ministerio hacen los trabajos para lograr su recanalización, la que dijo espera completar en un año. El gobierno dominicano prepara la segunda ronda de licitación para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país, luego de que la primera fuera otorgada en el año 2019 a la empresa Apache Corporation para examinar la cuenca de San Pedro de Macorís. Así lo reveló el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, quien explicó que en las nuevas rondas de concesión se van a explorar otras cuencas del territorio nacional. El Ministerio de Educación informó el jueves que recibió del Gabinete de Salud un informe favorable para una apertura general en todos los niveles del sistema educativo preuniversitario. La institución explicó que las decisiones sobre la apertura o cierre de aulas y el retorno a la semipresencialidad o la presencialidad se han fundamentado en las conclusiones del Ministerio de Salud y el Gabinete de Salud. Y en el ámbito internacional, el 60% de los adultos latinoamericanos entre los 33 y 50 años de edad aumentó de pesos a raíz de la pandemia del COVID-19 debido a factores como el incremento de la ansiedad, la preocupación y la reducción de la movilidad, así lo informó durante un seminario web organizado por la farmacéutica Merck.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, denunció en Miami que el gobierno de su homólogo venezolano Nicolás Maduro se ha entrometido de forma grosera en las protestas que se realizan en Colombia contra el gobierno de Iván Duque para desestabilizar el país. Moreno dijo que existe una evidencia certera de esa injerencia en las manifestaciones que comenzaron el pasado 28 de abril y que han dejado al menos 11 muertos. Para Espejo 360 informó Joaquín Caraballo. El tema de las tres causales, doctor, está tomando un curso interesante y al mismo tiempo pudiera resultar peligroso para el gobierno. Yo decía en algunos programas que estaba llegando el momento de una definición. Primero, porque los grupos que están reclamando que a las mujeres se les permita decidir, los grupos que están reclamando que se permitan las tres causales, esos grupos habían tomado una decisión ya definitiva. Una decisión de salir a las calles hasta que se tome una decisión. Por eso yo citaba los campamentos, uno frente al Palacio, uno que se instaló frente al Congreso Nacional, que estuvieron ahí mientras estuvieron leyendo el Código Penal. Imagino que volverán porque la próxima semana van a hacer unas vistas públicas, y un campamento que se adhirió en la ciudad de Santiago. Observe cómo ha ido ese movimiento. Pero al mismo tiempo están los que se oponen a las tres causales, los llamados pro vida, una definición con la que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pro vida, porque parece que los otros están a favor de la vida, pero bueno. Esas son harina de otro costal, ¿qué se dice, doctor? Sí. Sí. Entonces, de ese lado hay una determinación de que ahora es que hay que tomar la decisión. Exacto. Y del lado de la Iglesia Católica, o las iglesias, porque las iglesias están en una sola onda, ¿verdad? Las evangélicas, la católica, etcétera, etcétera. Eso están en contra de las tres causales. Y conocemos todo lo mismo que se ha hecho, trayendo personas de diferentes países del mundo a reforzar la posición de los contrarios a las tres causales. Y entonces llegó el momento más peligroso de este debate, porque ya los políticos no pueden jugar con la población. Ya los políticos tienen que tomar una decisión. Los políticos que tienen el mandato, como usted dice. El mandato, los que son mandantes, ¿verdad, doctor? Sí, claro, mandante. Mandatario, el que recibe el mandato. Okay. Mandante o mandatarios, ¿verdad? Exacto, mandatario, ¿verdad? Que es que recibe el mandato. Ok, mandatarios. Muchísimas gracias, doctor. Sí. Entonces, esos mandatarios, llámense legisladores, presidente de la República, exacto, vicepresidente, tendrán que tomar una decisión, porque ahora sí que se complica la situación. Correcto. Y para dejarle a usted, doctor, esta parte, hay que recordar al Láutico García ahora. Exactamente. Yo recordé todo eso, no porque lo viví, porque no tenía, en ese momento no tenía. No estaba en el planeta todavía. No, sí. Yo nací después de eso. No porque lo vi, sino porque lo he leído, ¿verdad? Porque es de nuestra historia reciente. Pero en una misa efectuada hace unos días, a principios de esta semana, en la catedral, una de esas misas que se realizan, se ofician, perdón, que es el término correcto, se ofician por los aniversarios de las instituciones. El arzobispo dijo a los que estaban ahí: es tiempo de pasar de la palabra a los hechos. ¿Cuándo van a dejar de culpar a las pasadas autoridades? Es tiempo de demostrar resultados. Sí. Hay una posición de la iglesia marcando distancia con el gobierno actual.
Eso le indica a usted que por la posición que asumió el presidente, perdón, en Madrid, cuando allá dijo que estaba fuera de 3 causales, y cuando dijo que iba a someter un referéndum para decidir sobre las 3 causales, para que el pueblo decidiera, eso parece que ha crispado los ánimos dentro de la Iglesia Católica. Sí. Y ya el Ejecutivo tiene de frente a los de las 3 causales y a los de las iglesias o a los llamados pro vida, porque, oiga un asunto, lo que se le garantizó a la iglesia en el gobierno de Leonel Fernández en la reforma de 2010, que fue el artículo 37, doctor, que dice lo siguiente, para que usted entre, doctor, que dice lo siguiente: el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Correcto. Es decir, eso se lo garantizó el sector político, la Iglesia Católica, en contra de esos grupos que propugnaban por las 3 causales. Cierto. Y ahora el gobierno, el Congreso, tiene o tendrá de frente a la Iglesia Católica o las iglesias que van a defender ese artículo 37, porque el Ejecutivo anunció que ya están trabajando en el proyecto para modificar ese artículo, y ahí entra el jurista. Eso. Ese artículo, porque usted bien lo dijo hace, creo que 18 programas atrás, que no era el Código Penal que había que modificar, que era la Constitución. Usted lo dijo, doctor, y ahí entra el jurista y se lo dejo, doctor. Fíjese, precisamente, ahora que usted habla usted me dice jurista, pero yo... Usted es un jurista, doctor. Pasó de la raya, es un simple abogado. Pero sí, fíjese, yo... ¿Pero qué es un jurista, doctor? Claro, bueno, muy bien. ¿Qué es un jurista? Me ha gustado, sí, porque el abogado es el que... Usted no es un abogado. En los tribunales. Usted es un jurista, doctor. Yo me gusta leer. ¿Ya usted pasó los tribunales? Sí, me gusta leer. ¿Es un jurisconsulto? Sí, me gusta leer. Y tiene varias obras que le sirven de sustento a los estudiantes de Derecho. Usted es un jurista. Perfecto. Pero déjeme decirle algo importante. Le voy a partir del artículo 37 de la Constitución, como ley de leyes, ¿verdad? Sí. Donde nacen las demás leyes, como la madre de las leyes, sí. La Constitución. Déjeme decirle, el artículo 37 es un artículo contradictorio y difuso. Usted dirá, ¿qué? ¿Y cómo que un artículo que consagra el derecho a la vida inviolable desde la concepción hasta la muerte no se puede violentar? No, lo que pasa es que eso choca con ciertas figuras eximentes del Código Penal, que es lo que muchos abogados no han analizado. Y es, por ejemplo, las figuras como son el estado de necesidad, la legítima defensa y la fuerza irresistible. Que, por ejemplo, el estado de necesidad es una figura en la cual, si hay, por ejemplo, 10 personas que están en una situación que van a perecer y hay que salvar 9, se salvan las que tienen más posibilidad, oiga usted, eso lo saben los abogados, lo que estoy diciendo, de sobrevivir, y se sacrifica al que tiene menos posibilidad de sobrevivir. Eso se llama estado, le puse un ejemplo, pero hay diferentes situaciones de estado de necesidad. Hay otro, y ahí se hace uso de la vida, y bueno, no mataron a la persona, pero no le salvaron la vida, que pudieron haberlo hecho. Pero si le salvaron la vida, ese también se iban los 10. O sea, eso es lo que se llama estado de necesidad. Ahora, está el otro caso, que es, por ejemplo, la legítima defensa. Una persona es atacada por un delincuente, un criminal o alguien que lo va a matar y está armado, tiene derecho a defenderse. Entonces, eso choca con lo que dice el artículo 37, porque entonces está disponiendo la vida. Pero te iban a matar a ti. Eso es otra cosa. Y otra figura importante también es la de la fuerza irresistible. Los abogados saben muy bien a qué me estoy refiriendo. Pero todo eso lo concretizamos en el objetivo de la Constitución del 2010, que en el fondo tenía un elemento de complacencia. Querían como estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Ese fue el concepto que yo tuve de esa Constitución. Con una serie de avances muy bonitos, todo bien. Pero como siempre hemos estado copiando de otras culturas que tienen esa ley de leyes en base a la idiosincrasia de cada país. En el caso de nosotros, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el clero, y cuando digo el clero me refiero a la Iglesia Católica, yo no meto en ese paquete a las iglesias protestantes, porque siempre fueron rechazadas por el clero, el poder fáctico que es el Iglesia Católica. Pero están haciendo causa común en este caso. ¿Por qué razón? Porque oiga lo que pasa,
que todo tiene un factor político en el trasfondo. Sí. Las iglesias evangélicas saben que hay una crisis con la Iglesia Católica en ese sentido, porque está chocando con el Estado. Sí. Entonces, la Iglesia Católica tiene que someterse también. Yo no estoy planteando una posición aquí de que estoy de acuerdo o en contra. Yo en eso me mantengo, yo tengo mi concepción particular. Como yo no tengo, poder vox populi para yo decidir, yo tengo mi concepción como ciudadano. Pero lo que la ley diga es lo que yo tengo que obedecer. Así es. ¿Entiendes? Por eso uno elige lo que usted dijo ahorita, mandatarios. Claro. El mandante es el pueblo que con su voto dice, mire, yo voto por usted para que usted haga tal cosa. Entonces, en conclusión quiero decir que posiblemente el clero católico está forzando algunas cosas y tiene un interés marcado ahí, es correcto. Yo no estoy en contra de la posición de la iglesia en el sentido del defender el derecho a la vida, eso está bien. Pero lo que quiero decir también es que hay una situación compleja, oiga bien, que es la responsabilidad de los organismos que fueron creados para eso, como es el Congreso, y las personas que tienen que tomar las decisiones que fueron elegidas para eso. Lo que pasa es que aquí hay una debilidad con la clase política. No, doctor, y además es que han jugado a dos aguas. Pero a entretener al pueblo, eso, a ganar tiempo. Claro. Y ya este no es un pueblo de tontos. Exacto. Entonces, por eso que yo digo que llegó la hora de tomar una decisión. Llegó la hora de tomar una decisión porque estamos en el punto más peligroso de este debate. Pero hay un problema que quiero enseñarle, Eddie. Y se necesita el Código Penal. Sí, pero un inciso de y no se ha podido aprobar por esa lucha de intereses. Pero le voy a decir algo. Ahí hay un inciso de orden que le quiero hacer. Y es que si precisamente usted dice, y es correcto, que el pueblo ya no es el pueblo de antes, no es tonto, pero es un pueblo que no está organizado políticamente. Claro. Porque aquí no hay ningún grupo político, ni de izquierda, ni del centro, ni de derecha, ni de abajo, ni de arriba, que represente legítimamente los derechos del pueblo dominicano. Eso no es verdad. Mire, yo doctor, como abogado y como ciudadano no creo que eso sea mire, así. Doctor, yo aprovecho para decir antes de irnos a la pausa, porque vamos a seguir con este tema, claro. que República Dominicana está ahora en su peor momento. Oiga lo que estoy diciendo. Estamos a la vuelta de una crisis. Si ese tema no se soluciona, estamos a la vuelta de una crisis. Primero, porque este es un país que, al igual que la gran mayoría de los países del mundo, amerita decisiones fuertes, Claro. Tan fuertes, y lo decía el presidente, que te pueden socavar hasta la estabilidad, porque la crisis producto de la pandemia afectó las economías, Claro que sí. Nos hemos endeudado demasiado, hay que apretarse el cinturón, hay que tomar decisiones fuertes. Ahí tenemos el caso de Colombia, Claro. Que hay una crisis grave. Claro. Y entonces, Bueno, si a eso usted le agrega que usted está persiguiendo al principal partido de oposición, que en un momento va a accionar contra usted, le agrega la crisis que tiene de un sector de la sociedad reclamando esas tres causales y las iglesias en contra, pudiéramos decir que estamos en la peor situación. Vamos a hacer la pausa, doctor, y regresamos con el tema. Perfecto, muy bien. Regresamos en breve. Muy bien. Bien, gracias por su sintonía. Continuamos con el desarrollo del programa. Decíamos, doctor, antes de la pausa, que el país está en su peor momento. Si el gobierno no visualiza la situación y actúa con inteligencia, pudiéramos estar a la vuelta de una gran crisis. Claro. La gente dirá, bueno, pudiera ser alarmista, pero el cuadro es el siguiente, lo planteaba antes de la pausa. Tendrá que venir una reforma fiscal que es impostergable. Observemos lo que pasa en Colombia, como decía, el pueblo se tiró a las calles, al margen de otros problemas, ¿verdad? Por esa reforma que está planteando Colombia se tiró a las calles.
tuvo que dimitir el ministro de Hacienda e Iván Duque está con el agua al cuello. ¿Verdad? Aquí el presidente me había planteado que están trabajando en la reforma, que en cualquier momento van a convocar para discutirla. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que es impostergable. En iguales términos se pronunció el ministro de Hacienda, es decir, que tendremos reforma fiscal que es impostergable, porque hay que tomar decisiones para seguir avanzando. Eso es impostergable, pero agrégale a eso las 3 causales y la Iglesia Católica dando señales que para mí es lo más peligroso, recordando lo que pasó en la década de los 60, que la Iglesia enfrentó al primer gobierno democrático después de la caída de Trujillo, el profesor Juan Bosch, y se lo llevó de paro. Es decir, el gobierno tiene que actuar con inteligencia, hacer su reforma sin que el pueblo se vaya a la calle, tratar de dar la cara de manera seria y responsable tanto el Ejecutivo como el Congreso para sacar un código de ahí que necesita la sociedad dominicana y decidir lo mejor con respecto a las 3 causales, modificando la Constitución y modificando luego el Código Penal. Si no, estamos a la vuelta de una gran crisis en este país. Mire, yo tengo cierta diferencia en el origen de los problemas y la crisis permanente que hemos vivido aquí. Por ejemplo, esos grupos que usted menciona se ubican en lo que los franceses le llaman le pouvoir factique, es decir, los poderes fácticos, Sí. que son la gente que siempre han estado en el poder. Oiga usted. Y son los más peligrosos. Sí, pero el pueblo llano, cuando es pueblo llano, por ejemplo, es como una especie como de río, ¿verdad? Que si no hay una presa que lo contenga, se lo lleva todo, incluyendo los famosos poderes fácticos también. Hay que ver las revoluciones que ha habido en las distintas etapas de la humanidad. Tienes razón. ¿Qué es lo que hace? Los fusiles, los cañones han barrido con los textos legales. Tienes razón. Si no, ahí usted tiene a Cuba. En la Revolución Cubana, en el 59, llegó al poder el grupo de Fidel Castro y su gente, sin ninguna constitución, y gobernaron de facto por las circunstancias. Y no eran mayoría. Pero oiga usted, El propio Fidel lo cuenta. es lo que le digo, pero resulta que llegó un momento en el cual ellos hicieron una constitución, recuerdo yo que yo era todavía estudiante de Derecho en la UAS, en el 76 fue la primera constitución y la hicieron a su imagen y semejanza. Es decir, que las constituciones son, según dijo un famoso tratadista, que no fue Balaguer lo repitió, pedazo de papel. La constitución es un pedazo de papel, tiene una cosa o tiene otra. Yo quiero hacer una inflexión aquí importante, y es que hay 2 tipos de derechos, el derecho natural y el derecho positivo. Hasta los estudiantes de bachillerato saben de qué yo estoy hablando. El derecho positivo es el derecho escrito, lo que está en un texto, aprobado por un grupo, de acuerdo a los intereses de este o el otro. Pero el derecho natural es algo que no tiene por qué estar consignado en un papel. Por ejemplo, a mí me enseñaron en la Facultad de Derecho, hace cerca de medio siglo, los años 70, que hay derechos que no tienen por qué estar escritos en un papel. Derecho a la vida, eso no tiene que estar escrito en ningún sitio. Claro. El solo hecho de yo nacer, tengo derecho a la vida. Ahora, otra cosa es la conceptualización de ese derecho a la vida. ¿Usted comprende? Pero, por ejemplo, un médico que está en una cirugía y por un error, por ejemplo, lo que fuera que se le pueda demostrar, mata a una persona, le pone una cosa que no era, no puede ser acusado, por ejemplo, de asesinato o de homicidio. Lo primero era que la intención era salvarle la vida. Palabra clave que usted acaba de Claro. decir. Intención. Claro, doctor. Intención. Sí. Así. Entonces, por eso digo que la situación, yo no diría solamente de los dominicanos, la situación del planeta es compleja. Oiga, y el día que, por ejemplo, se suelte el loco en el mundo, aquí puede haber una situación incontrolable. Sí, pero cuando las situaciones son complejas, es que se necesita de liderazgo para concertar. Eso es lo que le iba a decir yo, que entonces decía Einstein, uno de los sabios, que yo creía que nada más era con la cuestión atómica, no, el tipo fue un filósofo. Sí. Él decía, detrás de la dificultad está la oportunidad. Y en los evangélicos dicen, claro, en toda dificultad es una oportunidad para crecer. Pero doctor, en este momento, pese a todo ese panorama que estoy planteando, el gobierno tiene una gran oportunidad, el presidente Abinader tiene una gran oportunidad de asumir un liderazgo que le dé tranquilidad a la sociedad dominicana. Cierto. Pero es
convocando a todos los sectores Sí. a una gran concertación. Pero doctor, también yo creo... sin perder de vista Sí. que él es que está llamado a tomar las decisiones. Pero oigan, a ver, ¿Eh? yo creo que también los gobernantes que realmente quieren, por ejemplo, tener éxito en su gestión política, porque el tiempo pasa, llegará un momento que ya no va a estar, y vendrán otros, y no estaremos ninguno, y estarán los nietos, bisnietos de nosotros. Déjeme decirle, cuando los gobernantes se apoyan realmente en el pueblo, es muy difícil que le puedan hacer cosas Ojo, y habluras. doctor, ojo, yo no me refiero a concertación para apañar No, situaciones. eso es otra cosa, yo lo entiendo. No lo Eso está aclaro a bien. usted, sino lo aclaro Sí. a nuestra teleaudiencia. Claro. Es decir, no me refiero a concertación para apañar cosas, sino a concertación Cierto. para tomar las decisiones que realmente convengan a la sociedad dominicana. Eso está bien, porque eso es como salomónico. Eso es salomónico. No es solo está muy bien. salomónico. Digo, en un sentido. Pero es que, doctor, Sí. es que el presidente pudiera decir, bueno, yo soy el mandatario, yo soy la persona que ha recibido el mandato de la población para, en su nombre, tomar las decisiones. Pero- Ahora, cuando usted mueve la ficha del ajedrez, Sí. para que las cosas le salgan bien, tiene que ver qué se está moviendo en cada escenario. Pero yo me voy a convertir en abogado Y del diablo ahora. en tiempos como estos, Cierto. hay que concertar con sectores porque Cierto. se necesita la concertación. Pero- para pasar una reforma constitucional Claro. en el Congreso y modificar el artículo 37, usted sí. necesita una concertación. Déjeme decirle algo. Yo quiero convertirme ahora de manera aviesa y confesable en abogado del diablo. Pero es que un presidente de la República en el sistema nuestro no está elegido ahí para legislar. No, No. claro que no. Exacto. Claro que no, doctor. Entonces- y es bueno que usted lo diga. Claro. Ahora, ¿a qué me refiero? El interés, porque en la teoría, y quizá por ahí que usted viene en la teoría, aquí hay una separación de poderes. Exacto. Pero ¿cómo se deciden las cosas en el Congreso ahora mismo? Por voluntad del partido de gobierno. Pero- no es por independencia de los legisladores, Pero doctor. parece que no es tan Lo así. otro es puro sueño. Pero perdóneme, parece que no es tan ¿En así. qué usted pudiera decir que no es tan así? Por lo siguiente. Sí. Por ejemplo, el presidente ha dicho desde los tiempos de campaña que él estaba de acuerdo con las 3 causales. Vamos a hablarlo en términos directos. Sí. Y hasta lo afirmó en foros internacionales. Sin embargo, la posición, mientras él decía eso en un foro internacional, la posición del Congreso, en donde su partido mayoritario decía todo lo contrario, Sí. y hasta hacían declaraciones contrarias a esa posición. Sí. Lo que significa Pero entonces... ese mismo Congreso fue el que dijo, Sí. en sintonía con el presidente, tenemos que aprobar el código porque hay que modificar la Constitución Bueno, para entonces hacer el referéndum que pidió el presidente. pero ya yo le dije claro. Oiga esto, Sí. oiga esto, Sí. porque hay cosas que nuestros políticos y los empresarios, los sectores de poder, los sectores que gobiernan, en apariencia te la presentan de una forma y en la práctica de otra, y al fin y al cabo terminan primando los intereses del que está dirigiendo y no los intereses del pueblo, doctor. Mire, hay ¿Usted algo- me entendió? Sí, claro que sí. Hay algo importante y es que aquí hay gente que es la responsable, sectores más bien, Sí. que es la responsable de los grandes males del pueblo dominicano. Se robaron el dinero. Yo no estoy hablando de esto, del otro, del otro. Lo que han pasado por ahí, que se han llevado todos los cuartos del mundo. La gente que vive con privilegios típicos de los sectores de la zona, del mundo oriental, esos grandes jeques árabes, vive aquí así. Gente que cobra dinero sin trabajar. Grandes empresas internacionales que tienen beneficios por encima de la realidad. Entonces, lo que quiero decirle es que el origen de los males del pueblo dominicano está ahí, todo el mundo lo sabe. Doctor, Ahora, mire, el problema es nosotros no hacerle hemos tenido- frente. mire, nosotros nunca hemos tenido Congreso independiente. Es lo que nunca. le estoy diciendo, lo que le estoy Óigame, diciendo. mientras el partido que dirige el Ejecutivo Sí. controla el Congreso, nunca tendremos Congreso independiente. Pero entonces, Nunca hemos tenido justicia independiente, bueno, pero porque mientras el Ejecutivo siga incidiendo en el Consejo de la Magistratura y nombre los jueces con su influencia, no tendremos justicia Entonces independiente. usted me está dando la Aquí, razón. en teoría, hay independencia de Usted me poderes, está dando la razón. pero todo controlado por el Ejecutivo. cuando me hablaban a mí con mucha cosa de que cuando vinieron a la Suprema Corte en el año 97, le decía, señores, eso es más de lo mismo. No, pero, tú estás perdido. espérese. Ah. Hubo un proceso de cambio porque seguíamos con las mismas reglas. Es cierto. Los que fueron en el 97 hicieron lo que pudieron y dejaron su sello, Sí, doctor. yo le doy la razón a usted. Y dejaron Usted su tiene razón. sello. Oye, le doy ¿Usted la sabe cómo razón. es la justicia? Yo lo digo porque yo
como reportero, trabajé la justicia por dentro. Viví los procesos de elección de los jueces, no los de arriba, los de corte, los de primera instancia, y vi cómo era la justicia. Contín Aybar fue el que se fue, que sustituyó Subero Isa. Sí. Cómo era la justicia hasta la llegada de Subero Isa y cómo fue a partir de ese momento. Déjeme decirle algo importante. ¿Y sabe qué manchó la justicia? Sí. ¿Sabe qué manchó? En el momento en el que el brazo del Ejecutivo intervino para tratar de salvar su gente en la Sunland. Déjeme decirle algo importante. A partir de ahí tiraron por la borda todo un proceso de transformación que se venía dando. Interesantísimo y buenísimo. Oiga, permítame a mí no aceptar eso así. No, claro. Óigame, por lo claro. siguiente, recuerde que yo tengo más de la mitad de mi vida metido yo sé que sí, en la ley judicial. Y lo respeto. Sí, yo no creo en eso, porque claro. mire, usted lo vio como reportero desde afuera, pero yo lo vi desde adentro como abogado. Sí. Y le puedo decir a usted que realmente yo le doy la razón a usted. Cuando usted dice que aquí nunca ha habido poder judicial independiente, siempre ha respondido a los intereses de los sectores fácticos. Ahora bien, el pueblo dominicano tiene una oportunidad. Lo que sí le quiero decir, que por lo menos en la parte administrativa y en lo que se podía hacer, hubo un avance. Bueno, hubo un avance. Mire, pero un retroceso a partir de la salud de esa Junta, hermano, de esa Suprema. Y cierto. A partir de que fue minada, intervenida por el Ejecutivo para salvar a gente que estaba vinculada al proyecto de la Sunland, doctor, que ha sido una de las estafas de corrupción más grandes contra la sociedad dominicana. Pero parece que entonces ese es un formato que no se ha superado en este país. La sociedad, Sí. Porque los procesos históricos van. Mientras los actores están vivos, Cierto. hay cosas que se manejan con mucho respeto y muchas cosas, pero la sociedad va a poner a cada quien en su lugar. ¿Usted sabe lo que va a poner a Subero en su lugar, sí. va a poner a los demás jueces en su lugar, va a poner a Contín, va a poner a Mocoso Segarra. Sí. A Mocoso Segarra es el presidente de la Suprema ahora. No, es Henry Molina. Henry Molina. Sí. Va a poner a todo lo que han pasado por ahí en su lugar. Déjeme darle un toquecito nada más, que yo recuerdo. En mis clases de Derecho, siglo pasado. Usted ve clase, que usted es mi profesor, doctor. Sí, no, oiga, pero estoy viendo otra visión. Sí, que me recibía como alumno. Nos decían los profesores que había dos formas de hacer los cambios en la sociedad: reforma y revolución. Sí. Oiga usted, la reforma es sencillamente paño con pasta, pintura. Las revoluciones son eso que usted ha visto que ha pasado en el mundo. ¿Usted cree que China, si no hubiera tenido una revolución como la que tuvo, como hace pero hubiera sido lo que es hoy? Vamos a tratar de hacerlo con una reforma sin que sea un paño con pasta, doctor. Eso es así. No va a haber revolución aquí. Aquí vamos a tener que seguir con las soluciones, diríamos, de pintura. Pero ¿verdad? vamos a buscar una fórmula buena, sí, con una reforma claro, que no sea un paño con pasta. Consensuada. Vamos a la pausa. Claro. Cuando se revisa el historial de las relaciones bilaterales entre las dos repúblicas que comparten la isla, la República Haitiana, la República de Haití y la República Dominicana, tenemos que llegar a la dolorosa conclusión de que los haitianos han firmado con nosotros, los dominicanos, 100 tratados y han violado 101. Ellos nunca han respetado nada de lo que han firmado. En estos días, doctor, sí, yo revisando unos textos históricos, comencé a ver los acuerdos que se dieron al final, ya creo que el último se firmó en el 36. Sí. Comenzamos la discusión, creo que en el 17, en el 17 por ahí. Exacto. Pero se hizo una revisión y a la hora de la firma ya habíamos perdido 4.000 kilómetros cuadrados. Pero es que lamentablemente ellos comenzaron a ocupar, porque el haitiano es expansionista e imperialista. Sí. Esto no es teoría, esto es real. Oiga, se comenzó a discutir un acuerdo para, para la frontera definitiva. Fue con Trujillo. Fue con Horacio Vázquez. Comenzó con Horacio, sí. Y Trujillo fue que firmó.
en el 36, antes de la matanza. Exacto. Y en ese proceso, de cuando se comenzó la discusión con Horacio, Sí. hasta la firma, hubo una revisión en ese ínterin. Claro. Ya habíamos pedido más de 4.000 kilómetros cuadrados. 400.000 hectáreas hubo que regalarle, la sección de la miel y toda esa zona de por ahí. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Que, por ejemplo, en el caso del río, porque hay una particularidad, y es que hay algunos ríos que comparten ambas partes de la isla, Sí. como es el caso también del Artibonite, que el Artibonite creo que nace en Haití y desemboca en República Dominicana, me parece que es así, mientras que el llamado Masacre, por ellos, los franceses lo llamaron así, pero nosotros lo llamamos Río de Jabón. Río de Jabón, sí. Ese río nace aquí, en Cabrera, en Loma de Cabrera, por ahí. Le llaman Pico de Gallo, algo así. Pico de Gallo, sí. De Gallo. Y pasa por Haití y desemboca en Montecristi. Oiga, doctor, interrumpiendo un poco, interesantísimo. Como dicen los creyentes, Dios no le falta a nadie. Exacto. Haití casi no tiene agua. Claro. Entonces, ese río nace en República Dominicana, va corriendo por la franja fronteriza, Claro. ¿verdad? En una zona justificando el libro del masacre se cruza a Freddy pie Prestol Castillo. de don Freddy Prestol Su Castillo. novela, sí. Pero hay un momento en que se bifurca Sí. y hay un caño que corre dentro de Haití y Exacto. otro dentro de República Dominicana. Efectivamente. Vuelve y recorre la franja fronteriza. Cierto. Vuelve y se bifurca y hay otro caño que corre por República Dominicana Y desemboca en otro por Montecristi. Haití. Se junta de nuevo, Exactamente. coge la frontera y desemboca en Manzanillo. Son cosas de la naturaleza. Qué interesante. Cosas de la naturaleza. Quizá para mantener Claro, sí. la paz y Claro. la estabilidad entre las dos repúblicas Pero- que comparten la isla. Exacto, pero ¿qué pasa? Que yo creo que realmente la cuestión del canal, porque usted puede usar el agua, eso no está prohibido, es un derecho natural. Y está incluso hasta establecido en el tratado. Lo que pasa es que el tratado lo que prohíbe es represar esas aguas. Claro. Y Pero prohíbe desviar el curso. canales natural. Sí, para el riego Sí. lo permite. sí. Pero lo que ocurre es que, y quizás sea la parte más interesante, doctor, hay como siempre una mala intención del lado de Haití. Sí, Porque si ustedes saben que ese río nace en República Dominicana, entra un poquito por Haití, le da un poco de agua, vuelve y recorre la frontera, compartimos ese río porque se lo usan dominicanos y haitianos. ¿Por qué usted hace un canal sin consultar el otro lado? Porque sabe que va a venir una crisis. Mire lo que hicieron. Hicieron el canal, Cierto. dejaron como 15 metros solamente para conectar. No ¿Sabe quedan- para qué? sí. Hago las cosas, creo la crisis Cierto. y consigo lo que quiero. Es lo que le llaman en francés el fait accompli, el hecho consumado. Déjeme decirle algo interesante. Y es que eso demuestra que el concepto haitiano respecto a los dominicanos, ellos siempre han visto con desprecio las reglas y cosas que tenemos acá. Porque yo recuerdo que en otras ocasiones, por ejemplo, en el caso de Trujillo se reunía con Duvalier, don Antonio Guzmán se reunió con Jean-Claude. O sea, siempre ese tipo de cosas que son bilaterales deben tratarse sin avasallamiento, sino con respeto a la dignidad de cada país. Claro. ¿Ve? Por ejemplo, ellos no respetan lo que le llaman zona tierra de nadie. Ahí eso está lleno de construcciones. Yo No, he si caminado se por ahí. respetara la tierra de nadie, No se respeta. República Dominicana no hubiese pedido territorio. No se respeta. Claro. Entonces, lo que quiero decirle también es, y no solamente eso, una tierra que debe estar fuera, es como la zona demilitarizada en Corea, por Sí. ahí, que usted tiene una parte que ni es Corea del Sur ni Corea del Norte. No, lo que pasa es que si Corea del Norte tú tocas un poquito la tierra de una bomba te revienta. Ah, pero que ahí hay respuesta Sí. a las situaciones, pero Sí, aquí no la hay. Si tú ¿Te entiendes? pasas un pedazo de una bomba te revienta. Exacto. Por ejemplo, los haitianos solamente respetaron esos tratados en 31 años, para no mencionar el nombre, porque eso aquí hasta... No, dígalo porque usted ha sido claro en eso Sí, siempre. y siempre, no solamente lo respetaron ahí, lamentablemente, Con la dictadura. en la forma, sí, lamentablemente. Un poquito cuando el doctor Balaguer, un poquito, no tanto, y un poquito cuando Lili, que parece mentira, que esos tres presidentes que han hecho respetar esas Tiene cosas descendencia haitiana. tenían cierto ascendiente, como mucha gente aquí Sí. que tiene su ascendiente haitiano. Eso no es otra, eso es otra harina de otro costal. Pero volviendo al problema que ha suscitado, yo creo que lo que han hecho la clase política haitiana es como una jugada política con ese asunto, para desviar el serio problema que tiene, en el caso de Monsieur le Président Juvenel Moïse, ¿verdad? Que está seriamente cuestionado, inclusive hasta por la Iglesia Católica, está cuestionado en Haití. Doctor, ¿Entiendes? quizás los que tienen ascendencia haitiana
actúan así porque conocen bien cómo piensan Pero claro que del sí. otro lado. No, exacto. Además, y la debilidad que tenemos nosotros los dominicanos, porque estamos siendo, por ejemplo, siempre objeto de mucho chantaje a nivel mundial, a nivel internacional. Si eso que están haciendo los haitianos lo hubiéramos hecho nosotros, nos hubieran caído arriba todo el mundo. Habrá un poco vulgar, dice todo el mundo, es decir, por todo el mundo. Sí. Porque, señor, ellos hacen esas cosas que violentan el derecho internacional. Sí. Porque ahí está el tratado que fue, diríamos, refrendado. No, doctor, usted lo ¿Dónde está la ONU? usted lo dice y del otro lado habrá mucha gente diciendo anti-haitiano, Yo puedo ser anti-haitiano. pero es cierto, doctor, es cierto. Mire, si ese canal lo hubiesen hecho los dominicanos del lado de por ejemplo, de aquí, de Manzanillo, por ahí, de Dajabón, por ejemplo. de Dajabón, Sí, en la parte donde se bifurca. sí. Usted puede estar seguro que tuviéramos la OE encima, Pero el 57 ONG que hay aquí. y algo peor. No, 57 ONG financiadas por organismos y de aquí, internacionales. gente de aquí también metiéndole fuego, sí. Gente de aquí que vive de eso. Exactamente. Gente de aquí que no es ningún pro haitiano. Son oportunistas que viven Claro, de eso, doctor. pero una cosa, le voy a decir algo. Es que a veces hay cosas que no se mencionan. Don Antonio, por ejemplo, Guzmán, llegó a un acuerdo, hicieron, creo que fue en el río Pedernales, unos diques, una cosa Sí. que repartían el agua. Pero hay que hacerlo de común acuerdo. Oiga, doctor, allá es que quiero ir. El presidente Abinader dijo que espera una solución. Los cancilleres de ambos países ya se están reuniendo y están buscando una solución. Eso es lo que hay que hacer. Claro. Si esa agua se va a usar, mire, nosotros vamos a hacer un canal, ok, se hace un dique. República Dominicana hace un canal, ok, se hace. Porque somos dos países que comparten una isla. Que esa agua no se convierta en un elemento de discordia para crear una confrontación entre los dos países. Eso simplemente lo que hay es que ese es un regalo a la naturaleza, Claro. disfrutarlo y usarlo y al mismo tiempo de ambos lados hacer esfuerzos para preservarlo. Yo voy a hacer una pregunta. Pero Sí. de común acuerdo, Claro. no imponiéndole un país a otro porque eso es lo que trae conflicto. Quiero dejar una pregunta en el aire para la conciencia. Sí. ¿Tendrían los dominicanos derecho a hacer una presa en el lado dominicano donde le nace su río? No, el día que se haga una presa, ¿Mm? hay una confrontación armada entre los dos Ahí países. bueno. ¿Oyó? Por eso es que Bueno, debe haber la- siempre conversación, Sí. entendimiento, Sí. para evitar llegar hasta ese punto. Vamos a la pausa. Para mí, el tema, o uno de los temas más importantes de esta semana, doctor, Sí. es el proceso de confrontación que se está dando en Monte Plata, en la zona de Yamasá. Monte Plata tiene la ventaja que es el ombligo del país. Ay, sí. Y pudiéramos decir, sin ofender a los amigos de Constanza, que quizá pudiera llamarse la madre de las aguas Madre de las aguas. Sí, yo la llamaría de así la también. capital Sí, yo la llamaría o del así. Gran Santo Domingo. Pues conecta con los haitises, ¿verdad? Sí, Monte Plata, sí, sí, sí. sí. Monte Plata colinda, mire doctor, Sí. con Samaná, Ay, sí. con San Cristóbal. Sí, señor. Pertenecía a San Cristóbal, o pertenecíamos, porque yo El soy de Monte ombligo Plata. de la República. Óigame, Sí. con Sánchez Ramírez, Claro, con Monseñor Noel, si no me equivoco. Tengo que Sí, ver sí. la punta por ahí. claro. Con Atomayor, Sí, señor. con San Pedro, Sí, señor. con Santo Domingo. Claro que sí. Es el ombligo del país. De la República. Claro que sí. Es el ombligo. Sí, señor. Una provincia que es de las más pobres. Qué cosa. Sí, porque estuvo muy marcada, Sí. primero por sus orígenes, ¿verdad? Exacto. Y muy marcada por, no por sus orígenes, retiro eso, sino muy marcada por el cultivo de la caña de azúcar, Ah, también. que sí. llevó mucha pobreza. Recuerde que traían braceros haitianos y se quedaban en barracones. Ujú. Y lamentablemente hay que decirlo, los que impulsaron la industria de la caña tenían a los trabajadores como esclavos. Eran Efectivamente. prácticamente esclavos. Sí. No porque fueran haitianos,
porque habían haitianos y dominicanos en condiciones prácticamente de esclavos por la pobreza en que vivían. Infrahumano. Pero Monte Plata, a través de los años, porque es una provincia rica, Sí. rica en los minerales que posee y que lo quieren explotar, rica en función de los recursos naturales, rica por la agricultura, por la ganadería y muchísimos etcétera, y el turismo, el agroturismo. Pero eso, doctor, porque voy ahora a lo que quiero abordar aquí de Monte Plata, porque es que lo que voy a abordar es un asunto que debe ser un tema país, porque Monte Plata está siendo amenazada en este momento por la empresa Barrigol. Barrigol, nosotros lo tratamos en un momento, lo que pasa es que este tema no se está tratando mucho por los intereses que envuelve, los intereses para el gobierno, los intereses para los sectores mediáticos que no se atreven a enfrentar a Barrigol. Exactamente. No se atreven a enfrentarlo por los recursos que mueve Barrigol. Pero Barrigol está amenazando la estabilidad de la sociedad dominicana, porque construir una presa de cola donde quiere construirla, en la zona de Cuance, de Yamasá, casi en una zona, eso casi está en la cordillera central, si no me equivoco, porque Monte Plata tiene la ventaja de que está, por un lado tiene la cordillera central y por el otro tiene la septentrional, doctor. Efectivamente. Entonces, donde quieren construir esa presa de cola, nacen 4 ríos. Solo le voy a citar el de Cuance, que es un río pequeño, y el río Osama. Óigame, usted le coloca una presa de cola con el veneno que es una presa de cola, que es el desecho de una mina, y usted estaría matando a uno de los 4 principales ríos de la República Dominicana, que es el río Osama, y podría matar las oportunidades de crecimiento y salir de la pobreza que tiene Monte Plata, doctor, con su agricultura, con su ganadería, con la producción de cacao, con el agroturismo, con el turismo. Tiene un desarrollo turístico extraordinario por los ríos que tiene, ¿verdad? El ecoturismo. Y entonces, usted podría dejar sin agua al Gran Santo Domingo, porque ese acueducto que suple el agua del Gran Santo Domingo es el agua de Osama y las aguas del río Brujuela, que es el único río soterrado o subterráneo que tiene República Dominicana, que nace en la zona de los Haitises y corre por la sabana de Guabatico y desemboca en Boca Chica, doctor. Boca Chica es una zona que a veces la gente se ahoga y no sabe por qué. Es porque el río desemboca, es un río subterráneo. Entonces, por Dios, hay una complicidad. Mire, en Monte Plata nadie habla, ni habla el senador, ni habla la gobernadora o el gobernador, no sé si es un hombre o una mujer, ni hablan los diputados, ni hablan los alcaldes, porque le quieren construir acueductos a Monte Plata. Yo me preguntaba, ¿de dónde carajo Barrigol está sacando dinero para darle a los ayuntamientos de Monte Plata para hacerle obras? Claro. Yo decía, por ejemplo, ¿por qué Barry tiene que construir obras en Don Juan de Monte Plata? Decía yo, a mí me dijo un amigo, no, porque los potes de tendido eléctrico cruzan por los Haitises y por Monte Plata. Pues Don Juan está demasiado lejos de los Haitises. ¿Sabe cuál es el interés? Sí. Estaban preparando a la población y a los sectores que tienen poder de decisión en Monte Plata para cuando llegara este momento nadie dijera nada, y no están diciendo nada por eso, por la complicidad que hay, y van a destruir a Monte Plata y van a destruir el país, porque los países, les voy a recomendar a los amigos televidentes que busquen un documental que tiene Netflix. Lo que hoy es una zona productiva, mañana será un desierto. Bueno, por ese tipo de situaciones, doctor. El que quiera ver lo que va a dejar, lo que deja la minería aquí, yo soy contrario a la minería. Le voy a decir por qué. Yo soy del sur y nosotros estamos amenazados también por el asunto de la explotación en el Bauruco Oriental, este asunto, ¿cómo le llaman? Un mineral que se exporta con mucho beneficio para ellos, pero que ahí nacen las aguas de todos esos ríos que hay en esa zona también. Pero uno se va más allá y llega cerca de Pedernales y uno se va a una carretera que se llama El Aceitillar, que era donde estaba la Aluminium Company, la famosa Alcoa. Y usted ve el paisaje que hay ahí, yo lo conozco. Un paisaje lunar. Oiga, usted de Barahona, hable por Barahona. En Barahona están destruyendo esa zona. Es lo que le estoy diciendo. Están sacando un material, que fue un acuerdo supuestamente para hacer el muelle de Barahona. Exactamente. Y están provocando un daño ecológico tremendo. Están tirados a la calle al medio. Y si la gente no se empodera, que es el término que está de moda ahora, oye, al final de cuentas seremos sepultados. Bueno, doctor, también. Yo voy a ver si es verdad que Orlando Jorge Mera está comprometido con la sociedad dominicana. Porque mire,
Está Barahona que lo están destruyendo. Sí. Monteplata los están destruyendo. Ni se ha pronunciado Orlando Jorge Mero, que es el ministro de Medio Ambiente, Exacto. ni se ha pronunciado el ministro de Energía y Minas. Imagínense. Oye, le he citado 2 puntos. Y váyase al río Sama, que debería ser un atractivo turístico. Exactamente. Y ahora mismo tienen una planta ahí. Le habían autorizado otra, el pasado ministro, Lo que le estoy y diciendo. ahora emitieron una resolución dándole 2 años para salir. Oiga, a esa empresa le han emitido 30 3 resoluciones mandándola a salir y siempre le dan 2 años para salir. Se las arreglan arriba, Claro. en las alturas, Lo que y usted- siguen dañando. Exacto. ¿Qué turismo va a tener República Dominicana? Usted tiene una planta metida en el corazón del punto turístico de República Dominicana, que es la zona colonial, con un río así que pudiera ser un atractivo para que nuestros turistas recorran la ciudad entera. Por eso que yo le he dicho a usted. Aquí nadie está defendiendo la sociedad que dominicana. nosotros no tenemos una Llámese como se llame, nadie está defendiendo la sociedad Claro, dominicana. por eso yo le he dicho a usted que nosotros, lamentablemente, no tenemos una clase política que se apoye y defienda al pueblo dominicano. Mire, doctor, Lamentablemente. yo espero que en los próximos días el presidente Luis Abinader, el ministro de Energía y Minas, que es un hombre de que tengo muy buena referencia, y Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, que en un momento estaba llamado a convertirse en uno de los hombres líderes de este país, hijo de Salvador Jorge Blanco, que en un momento la gente lo veía con la perspectiva de convertirse en presidente de la República. Tomen una decisión con respecto a Barrigol y Monteplata, porque en Monteplata va a haber problemas. Monteplata no va a permitir que le maten el río Sama y los demás ríos, porque eso sería matar a Monteplata. Y el proceso de desarrollo y crecimiento que tiene, que ha pasado de ser una provincia muy pobre a una de las provincias de mayor crecimiento. Exacto. Sí. Y oiga lo que le voy a decir. Hay mucha complicidad, nadie está diciendo nada. Y nosotros, los de Monteplata, los dolientes de Monteplata, vamos a convocar a los periodistas Claro. que hacen opinión pública, que no conocen lo que están pasando, para que vayamos a Monteplata, para que vayamos a la zona de Cuance en Yamasá, para que vean dónde es que quieren construir la presa de cola de Barrigol, para que vean cómo nace los Ama, qué belleza de la naturaleza, Claro. y para que vean qué quieren destruir. Eso es lamentable. Doctor, eso es lamentable. lamentablemente no ha terminado el tiempo. Sí, no, lamentablemente. Los porque temas que son van a temas dominar, que van a dominar la semana se los vamos a dejar a la gente. Sí, sí, claro. Esto ha estado claro. demasiado interesante. Sí, pero que Así es es. una preocupación válida de parte Así suya. es. Sí, Bueno, sí. señores, muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo, a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.